respecto al colegio. Lo que voy a mostrarles, habíamos en el curso de etiquetado de vivienda, realizamos un informe sobre una vivienda ya realizada, o sea, ya construida, donde se trata de adaptar las prestaciones y logrando un comparativo entre lo que naturalmente cuando se construyó, qué etiqueta tenía y qué evolución podía tener a través de las intervenciones que podemos realizar sobre una vivienda ya existente. Bueno, en la primera es una memoria descriptiva, digamos, de la vivienda, de qué es lo que constaba, de cómo estaba diagramada, van a ver la planimetría, pero básicamente lo que se trató de realizar es una vivienda tipo de una construcción típica acá en Rafaela, o en la zona, que es de ladrillo cerámico, de boque, común de ambos lados, y bueno, un diagrama de qué constaba la vivienda principalmente. Esa es la vivienda principal, lo que es una vivienda realizada en PH. Acá está la construcción lindera, que es igual, está hecho en espejo, tiene una tira rectangular y una planta alta. Y esta es planta alta, esta es planta baja. Tenía todo el acceso y por debajo de la planta alta estaba la cochera totalmente abierta, totalmente pasante. Bueno, lo que se logró acá es identificar de qué constaba cada cosa, dónde estaba el estar, el comedor, la cocina y todos los dos permisos. En la siguiente ya se empieza a identificar un poco ya la vivienda de cuáles son los usos y la disposición de la vivienda. Ya está en planta baja y ya se ha acercado qué es el lugar donde está habitable y lo que se requería calefaccionar. Tanto en planta alta como en planta baja. Sí. Todavía no. Porque acá lo que se quería precisar es el volumen, digamos, a calefaccionar. Y vemos que, por ejemplo, en la cámara de aire del techo se nombró como espacio no habitable, que es lo que no se quiere calefaccionar, sino que la presencia donde prácticamente es lo habitable. Y identificar las zonas donde no se quería calefaccionar y tratar de energía en esa zona. Sí. Ahora sí, se identifica las zonas térmicas, en este caso se adoptó por dos zonas térmicas, una en planta alta y otra en planta baja. Esto también surgió de esta manera por el relevamiento que se hizo. En el relevamiento se nos pide también identificar el equipamiento de calefacción y de refrigeración, y es por eso donde adoptamos una mejor, porque ya los dormitorios tenían split, en este caso, y en la planta alta tenía un solo split y dos calefactores. En la planta baja. Entonces se trató, si bien acá hay un espacio de doble nivel por la escalera, se trata de identificar las dos zonas térmicas para tener un mejor control y identificar mejor qué parámetro está fallando o tenemos mayor ganancia o mayor pérdida de cada zona. Bueno, lo mismo que hacemos en planta baja, hacemos una zona térmica en las dos plantas y en la altura para identificar bien cómo vamos a ir trabajando y qué es lo que dejamos fuera. Por ejemplo, bueno, la cámara de aire de los celogasos de la cubierta de chat. Bueno, y acá hay un punto principal en el relevamiento, por una cuestión de que vamos a identificar cada muro, cada elemento que compone la envolvente y especialmente énfasis en qué tipo de abertura. Es lo que se tiene que tener mucho en cuenta por las zonas de origen y las aperturas y cuáles son paños fijos o si son de aperturas como por ejemplo esta puerta ventana. Tomar esa línea roja sería como el perímetro donde se pueden filtrar
tener mayores pérdidas en cuanto al diseño de cada abertura. Hacemos lo mismo también para la manoteta de la zona térmica. Este es lo que sería la cubierta de la zona térmica 1, que va a coincidir con el piso de la zona térmica 2. También lo identificamos porque en este caso tenemos transferencias térmicas cuando una zona y la otra. Por eso las identificamos y las marcamos. Ya que estamos en un ejemplo, cuando vayan circulando, nosotros en el balance térmico asumimos que todo lo que está en una zona térmica caracterizando la vivienda, en el general de los casos está a una misma temperatura. O sea, tienen equipos que lo están sosteniendo a una temperatura habitable. El entrepiso ahí, como son dos zonas térmicas, se supone que no hay traspaso de calor de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba, porque se supone, para caracterizar la vivienda, que arriba y abajo hay la misma temperatura. Bueno, y ese es también el piso, porque tenemos también referencia térmica con respecto al suelo. Bueno, habría que tener un capítulo aparte sobre el suelo. Bueno, lo mismo caracterizamos en la zona térmica 2. Y un dato importante son los muros internos, que es lo que si bien van a estar a la misma temperatura, pero en este caso actuarían como retardadores o acumuladores de energía, ya sea de calor o de refrigeración. Por eso también señalamos la escalera, porque es un elemento macizo y es lo que puede también transferir energía al ambiente. Puede ayudar a calefaccionar o refrigerar. Esa tecnología que él nombra, la generación de calor en masa, ustedes saben que se usa mucho en climas secos, en el norte. Cuando hace mucho calor durante el día y frío a la noche, se tiene mucha masa para que esa masa acumule durante la noche. Lo mismo hacemos en planta alta, identificamos cada elemento y también algo que no nombré es, por ejemplo, de cada elemento también se analiza los obstáculos a cada elemento. Una vez que identificamos la envolvente, sabemos que, por ejemplo, este muro le puede arrojar una cierta sombra a este elemento. Entonces, a partir de eso se van como descontando para tener en cuenta qué pérdida podemos llegar a tener a partir de la sombra o qué pérdida de ganancia del sol también por ese mismo elemento, si lo identificamos bien. De los obstáculos que tiene en cuenta el sistema están, por ejemplo, las salientes, los balcones que le hacen sombra, muros y abertura, también están los árboles, las construcciones vecinas. O sea, hay que tener en cuenta todo. Como bien dice él, en invierno te favorece la sombra, pero en invierno no. Bueno, lo mismo también para la zona térmica 2. ¿Sí? También el piso y también tenemos en cuenta los elementos internos. Acá un dato a considerar, también lo que es placar se puede considerar como espacio no habitable y se lo puede, digamos, tener en cuenta para la pérdida de la ganancia. Pero lo que queríamos identificar es cómo trabajaba este muro, porque por las orientaciones teníamos mucho sombra, entonces queríamos identificar qué es lo que pasaba con este muro. Y después poder trabajar con esto, con el amolamiento más la pared de cerramiento, como más acá. Bueno, la cubierta es un capítulo aparte porque se toma a partir de los 50 centímetros de espesor como espacio no habitable. Si llega a ser menor, ya no funcionaría como una cámara de aire, sino como un aislante, como parte de la aislación de la cubierta. En este caso superaba los 50 centímetros de espesor, no que era un techo, este techo era mucho más alto, y esta es una losa y una tejada. Entonces se consideran totalmente diferentes las dos soluciones. Bueno, acá lo más atractivo. Como primera medida, este lo voy a ver en el otro que
es acá. Bueno, sí, comentar. Ay. Sí. Cuando desarrollamos la etiqueta, lo que primero nos sale, bueno, esta comparativa, el gradiente de la marca IP. Una construcción normal, tradicional acá en Buenos Aires, siempre nos va a dar los valores de E. ¿Por qué? Porque acá en Santa Fe se hizo una experiencia, se trató de censar varias viviendas con el mismo tipo de construcción habitual y se logró establecer este parámetro como punto medio. O sea, se colocó esta escala en Santa Fe tiene una escala. Por ejemplo, Neuquén tiene otro tipo de escala, porque interfieren dependiendo de la zona climática y difiere también en el tipo de construcciones que se realizan. Entonces, para esta zona, en esta escala, nosotros siempre con una construcción tradicional vamos a buscar el valor de valor. Para subir, más o menos es un 15, un 45%, un 60, un 80% y así sucesivamente. Va a pasar de acá en adelante que cuando nosotros empecemos a utilizar construcciones mucho más eficientes, esta escala se empieza a correr y lo que hoy es C, lo empezamos a bajar o tener como lo que pasa hoy en los electrodomésticos, que ya tenemos, por ejemplo, en los focos, de eficiencia A más o doble más. Bueno, y del otro lado tenemos los requerimientos primarios de tanto de calefacción, pero que se tienen en cuenta. Calefacción, refrigeración, producción de agua caliente, iluminación, y después los requerimientos que gestan, que son los aportes de calefacción solar y de fotovoltaica. Y siempre, bueno, en este tipo de conducción siempre vamos a tener el gasto más grande de calefacción, el gasto primario de energía. En base a eso, tenemos... Sí, vamos a pasar a la comparativa. Bueno, después, como había dicho Pablo, en el mismo programa tenemos varios índices que aprender a, no solamente la etiqueta, si bien la etiqueta es un modo gráfico de saber en qué escala y por qué bien está la conducción, pero también tenemos que ver varios parámetros, como los aportes que tenemos de aportes solares, si los utilizamos en totalidad o no. Después la relación entre los aportes térmicos y la dispersión, o sea, las pérdidas, que es mucho más técnico, no quiero hablar aquí. El caso es que, por ejemplo, vamos a tener una transmitancia media y nos separa por paredes, cubiertas, piso y abertura. Esto es lo que está marcado en el foco, son porque tenemos parámetros muy altos con respecto a la norma INA de 11.705. Que para una zona, para esta zona, tenemos ciertos márgenes y están sobrelevados. Y un punto muy importante es el factor de intercambio térmico. Este es saber si la casa está muy abrigada del entorno o desabrigada. En este caso, como teníamos dos zonas a propósito, dos zonas térmicas, se identificó de que la zona térmica en planta baja tenía mucho más abrigo que la zona térmica superior. Y lo que también detectamos es que tenía mucha más superficie vidriada y de abertura que las plantas superiores. En la superior teníamos más núcleos que aberturas. Entonces, al identificar eso, nosotros, cuando empezamos a hacer las intervenciones, podemos ser más precisos con
digamos, una economía con poca plata, podemos lograr mucho más resultados que haciéndolo en conjunto, con una resolución global. Y eso lo vemos en el compartido. Bueno, eso ya. Bueno, en este caso, si bien, por ejemplo, en una de las ventanas que está identificada como ventana 1, vemos que tiene mucha ganancia y a la vez mucha pérdida. Pero se lo marcó un verde porque la diferencia nos viene bien que tenga mucha ganancia, sobre todo en invierno, y la pérdida no era tanto comparativa con las ganancias que teníamos en esa apertura. Y los otros no, la diferencia que había, la diferencia que teníamos entre la pérdida y la ganancia era abismal. Entonces la puerta de ventana 3 era una de las posibles causas del discurso, porque teníamos muchas pérdidas. Ahora te hago una pregunta, ¿no? Ahí estás viendo la vivienda de la derecha, digamos, me decía que en un pH la otra es de hospital. Sí. Vos por dos viviendas que son exactamente iguales, una te va a dar, creo, al este y la otra al oeste, los parámetros te van a cambiar completamente. Exacto. Una va a tener un tipo de registro y la otra completamente. Claro, por orientaciones van a cambiar muchísimo. Esto también lo que nos demuestra es que se tiene que hacer vivienda por vivienda y no generalizar. Sí, este es un tema que también hemos observado bastante, porque en Santa Fe hemos discutido con los constructores porque querían certificar el edificio. Y es departamento por departamento. Cada uno tiene características distintas, tiene asolación distinta. Entonces, porque en un edificio también vos vas a tener en un piso que hay, qué sé yo, suponete, de un hacia el frente, 3 unidades, la unidad que está en el medio, va a estar siempre está más abrigada como de... Por eso, esto es por vivienda, no podemos hacer de forma genérica. Y después uno hace vivienda por vivienda y saca una conclusión de que el edificio todo más o menos está en el mismo rango, pero para venderlo como elemento de venta. Si aparte dentro de cada edificio tenés la categorización, dentro del primer piso tenés los A, segundo piso los B, que tienen otra calidad de dormitorio, cantidad, y los C también. Totalmente. Por eso es para vivienda. Sea como sea, el edificio, horizontal como este espejo, es para vivienda. Entonces, necesita cada vivienda un estudio de eso. Sí, perdón, y algo que ahí, por ejemplo, no figure que me interesó cuando lo nombraron antes. El tema de el verde, de la poner y todo demás. ¿En qué momento El manejo del software. aparece? Lo que él nombró como sombras obstáculos. Hay 3 tipos. O sea, una zona horizontal que son paralelos y las salientes constructivas, que es una sombra. Otras son las verticales, que también puede ser de campo. Y después tenés los árboles, que también considerás 7 M, 7 M, y los de las ventilaciones grandes. Gracias. Perdón. No. Sí, esas son las mejoras que realizamos. Si se acuerdan, la planta baja era en forma de pasantes y garaje. Lo que se identificó acá, como ya teníamos un buen abrigo, lo que hicimos es cerrar lo que es el garaje por transformar este espacio que era entorno libre en ambiente no climatizado. ¿Qué es lo que nos hace esto? Es que nos otorga que esta temperatura se deje, no se controle como la de adentro, pero sí nos respeta que el abrigo sea mucho mejor, porque no tenemos pérdidas sobre la altura, sobre esas dos grandes bandas. Entonces, al concentrar la temperatura y controlarla de alguna manera indirectamente, tenemos ganancia solar y nos ayuda a tener una ganancia o evitar la pérdida en estas dos alturas que están. El norte es hacia arriba, no le había dicho. En este sector,
también lo protegimos porque teníamos muchas pérdidas en estas aberturas. Lo de azul es lo que se trató de la envolvente, se trató de aislarla completamente. En este se hizo un pergolado, dejando pasar el 50% de la luz solar para tener esa ganancia. Obviamente esta pared no se lo controla porque no tenemos pérdida, vamos directamente por la casa abajo. Y en la planta alta se hizo el mismo pergolado, tanto en el balcón como en la terraza posterior. Y solamente trabajamos en esta envolvente. Acá teníamos medianera, la tratábamos diferente, pero como en la municipalidad tenemos un reglamento interno que nos dice de qué materialidad tendría que ser la medianera, no podríamos actuar del lado exterior, pero sí del lado interior. Y en la abertura, que teníamos buenas ganancias, pero poca pérdida, lo que se hizo es controlar un poco la ganancia, con una saliente, tipo como si fuera un marco, o extender las mochetas de la misma abertura, para hacerlo tipo cono y generar sombras al perímetro de la abertura. Entonces controlar un poco, para no agregarle un parasol o algo que perdíamos visual. Entonces de esa manera controlamos a través de la sombra un poco de ganancia que tenía. Con eso, el tema de la sombra, es solamente como un obstáculo. O sea, la sombra, si bien es movible, sí, para el programa es fija. Entonces, sí, lo que pasa es que está reducido en un concepto para poder aplicar de la misma manera todos los mismos proyectos. No se identifican ni horas de sol, ni cambio de ángulo, sino que para el mismo día tenemos el mismo sol al mismo ángulo. Eso va por una tabla que ya está registrada y se considera el aislamiento que tiene en ese día, en esa latitud donde está registrado el proyecto. Muy bien, pero, espera, ¿no? Perdón, no creo que está relacionado con lo que dice. A ver, sabemos que el sol no te gira igual en verano que en invierno, la curva es distinta. Sí. ¿Sí? Eso en la tabla, ¿no hay una variación? No, porque se toma como que el sol está a las 24 horas y es un promedio del punto máximo que tiene el sol al punto mínimo. Pero vos sabés que en verano el sol hace así, y en invierno. A ver si comentamos que lo que estamos calculando es un índice. Sí. Es una orientación de lo que está sucediendo. Sí. Vos después, cómo usás la vivienda, puede generar que tu consumo de energía aumente o disminuye. Entonces, lo único que estamos teniendo es un indicador de cómo se comporta su casa en esas condiciones que estamos planteando. Después, si vos mañana a esa casa le metiste el aire acondicionado 21, y sí, sin lugar a dudas, el índice va a cambiar totalmente, y en este caso pasaría lo mismo. Mi pregunta iba por otro lado. Era si en el programa. Para lo que referís, sí, un balance energético, sí, que tiene en cuenta no solo la vivienda, sus características, el entorno, la zona, sí, sufre, digamos, no sufre. Para caracterizar y comparar, se hacen algunas simplificaciones dentro de la teoría. Esa es la norma. A veces es peor, a veces un promedio, pero lo que hace es caracterizar. Y eso tiene en cuenta. Cada elemento se le carga sus sombras, obstáculos. La sombra se le dice cuánto tiene de ángulo, qué longitud, si tiene transparencia, en qué nivel. O sea, tiene en cuenta la mayoría de todas las cuestiones para caracterizar. Pero en cuestiones de inclinación solar en tierra, esas cuestiones, lo que hizo la norma fue tomar valores que logren caracterizar y comparar una vivienda en el sur de la nación como en el sur. Pero sí, hay simplificación. Sí. Sí. Esa parte que vos dijiste que la hecho la cochera, sí, es necesario considerarla, porque la idea es que vos necesitas calificacionarlo y refrigerarlo de alguna manera. No, el épico es un ambiente no climatizado. Claro. Entonces vos lo que haces es como si hicieras un invernaderito al lado. Claro, pero si lo cerrás, sirve para el invierno, pero te permite respirar. No,
Porque en el Una vez verano se consideran las ventilaciones. O sea, en el invierno generalmente vos te cerrás para mantener la penetración. En verano el programa admite de que vos vas a ventilar a una determinada hora. Entonces, por eso no se lo cerró con muros, sino que se lo cerró con dos aberturas. Una tiene vidrio, que está en el norte, que es para generar el efecto invernadero, y el segundo tiene vidrio, pero en realidad es de apertura total, igual que las dos con un portón. Por ende, lo de simplificado. También se considera la temperatura en un punto en el baricentro del ambiente, bueno, en la zona térmica. Y si nos ponemos a pensar, si yo me alejo totalmente el ambiente del comedor, la temperatura que va a haber cerca de la ventana va a ser diferente a la de este extremo. Entonces, lo que hace es simplificarlo y colocar una temperatura de confort que está también normalizada en la normalidad, y se toma ese punto como referencia, no se toma la diferencia que se puede tener. Igual que las pérdidas van a realizarse en forma transversal a ese punto y a la cara o al elemento en cuestión, y no de forma como lo hace, que tiene una parábola. Ahí que tenemos una doble altura, encima del comedor tenemos una pérdida vertical también. Sí, en realidad no debería ser pérdida porque como los dos se consideran ambientes climatizados, se supone que están a la misma temperatura. Volvemos a lo mismo. No hay intercambio. No, porque viste que el ambiente sube, entonces Bueno, con esa mejora tenemos ese comparativo. Llegamos a una C con esos elementos puntuales, no de forma global, y tenemos siempre el comparativo, el base que dijimos y el mejorado. Y fijaron, los puntitos verdes son los cuales logramos tener mayor eficiencia. Con lo de la superficie, con el ejemplo del garaje, pasamos de una superficie útil, de vivienda útil, se considera la que realmente utilizamos en la vivienda, que estaba en 82, y por la apertura del garaje se fue a 98. Y esto nos hace también variar varios factores que también eran los que nos interesaban. Entonces, con una simple efecto, logramos bajar mucho los coeficientes. Eso quería decir, quería hacer una referencia que mi colega nos explicó una gama increíble de soluciones fáciles y posibles. La verdad es que no esperaba que fuesen todas juntas, pero bueno, está buenísimo. No, y también aclarar que, por ejemplo, en los coeficientes de intercambio, el de las paredes, bueno, paredes y cubiertas, en el más abajo. Bueno, bien. Ahí pasamos de una E a una C y estamos en 90, ya estamos en la mitad del C. O sea, prácticamente muy cerca de lo que es la B. Y si establecemos que teníamos la mayor pérdida o digamos, requerimiento energético en calefacción, por cambiar eso, es que esa es la refrigeración como se viene abajo. Y la de calefacción, si bien que tiene la misma, la escala es distinta. Tenemos a la mitad, 111 a 50. Entonces, con esos cambios vemos cómo nos empieza a cambiar todo. De tal punto de que nos empezó a quedar grandes los equipos que ya tenían instalados. Ahí vemos la diferencia que tenemos entre la pared y la cubierta. Esa es la transmitancia media. O sea, toma en cuenta todas las envolventes, pero si bien nosotros nos identificamos en algunos puntos, vemos la diferencia que tenemos. Muchísimo, casi el 50%, más del 50%. Eso es cuando le cambiaste el filtro. Sí, pero nosotros teníamos en cuenta de que muchos dicen, sacamos el vidrio de laminado simple a un cámara. Y hay que tener en cuenta que cualquier abertura no se puede hacer esos cambios. Aunque sea así, tenés que cambiar la abertura. Entonces, lo que teníamos en cuenta es eso, de hacer intervenciones, solamente cambiar la abertura con el doble vidriado, pero en aberturas puntuales, no en todo. Como la matrícula o el etiquetado funciona 10 años,
llevar esa curva de inversión acompañándola a los 10 años. O sea, cuando vos te toque volver a hacer una etiqueta, ya tenías ya todas las aberturas, o para mayor, para llegar ya a hacer un salto evidente, no pasar de una E a una C nomás y quedarse solamente con eso. Y en cuanto a las cifras del rectángulo verde, que es el grado de eficiencia que se ganó. Sí, en la vivienda, pero hay otro detalle, bueno, ya que lo mencioné. Esto es como reacciona la vivienda. Ahora nosotros, como profesionales, lo que tenemos que acompañar es a través de un manual de mantenimiento o de uso, precisamente. Porque de nada tiene que considerar de que yo diga, bueno, esta casa tiene una eficiencia A, pero yo no veo la reducción en las tarifas. Entonces eso también incluye el de cómo se usa. Entonces eso tendría que venir acompañado con cualquier aparato doméstico, un manual de uso exclusivo para poder llegar a ese nivel de eficiencia. Para darte respuesta a vos, este es el caso base que él planteó y ese es el caso mejorado. Y en realidad no es un crecimiento de eficiencia, es la transmitancia térmica, por ejemplo, de las paredes pasó de 1,38 a 0,95. Cuanto más transmitancia tiene, más pérdida de energía. Si tiene menos transmitancia, menos pérdida. Entonces vos ahí podés decir que bajó un 25, un 30% en paredes. También está en cubierta, también está en piso y en abertura. Y con respecto al manual, ¿se hace referencia a los 10 años que decidan de la renovación? Sí, en realidad el manual es de uso de tu vivienda. O sea, vos ya sabés qué es lo que tenés que tener en cuenta para poder utilizarlo. Por ejemplo, abrir las aberturas en horas de la mañana al principio y no a la tarde donde tenés mayor ganancia. Entonces, esas recomendaciones de uso para cada vivienda te hace llegar que la vivienda tenga el potencial de llegar a esa eficiencia y que vos lo veas en la factura del uso de gas. No, eso, si ustedes vieron los puros Tron, todas esas cuestiones así de construcción bioclimática exigen que el usuario haga algo. Sí, por usar. No, y después de una manera genérica la vivienda pierde el mayor porcentaje por techo, por cubierta, porque es la que más está expuesta. Y también influye en la superficie que tenés expuesta en cubierta que en la envolvente. Entonces, cada vivienda es particular, no se puede hacer genéricamente. En este caso, nosotros pensábamos que la peor era la cubierta, y sin embargo es lo que mejor nivel tenía. Entonces, ahí es donde identificamos por cada envolvente qué es lo que estaba pasando y cuál era el problema, que era la mayor cantidad de vidrio simple que tenía. Y en este caso tengamos en cuenta que algo que puede haber afectado, que no sea tan responsable de la cubierta, que teníamos al ser 2 plantas, mucho muro comparado con muro. En una casa en planta baja, Claro, depende del formato de la carrocera. hay un índice también que refleja que te mide el volumen sobre la superficie de intercambio. Entonces, cuando vos tenés casitas más compactas, tenés menos pérdida, pero cuando tenés más superficie de intercambio. Bueno, todas las cuestiones con este software para nosotros ahora están accesibles. Sí. Llegamos a una B, después más abajo, con esta misma casita, recién ahí actuando sobre el equipamiento que tenía. Empezamos a cambiar el calefón, lo que es los cobertores, o sea, los aires tienen mejor eficiencia, pero con respecto a un calefactor, y el calefactor era muy grande, entonces y de etiqueta no tenía etiqueta, porque del año donde se fabricaba no existía. Entonces se le renovó eso y se trató de llevar solamente con esas de equipamiento, y colocando un termosolar, llegamos a una B tranquilamente. Ya de la A estaríamos ya con un fotovoltaico que ya la inversión es muy superior. Pero la dejamos para casa. Tenemos soluciones para eso en el ministerio. Porque no, terminaste. 10 años. ¿La etiqueta tiene una especie de fecha de vencimiento que hay que renovarlo o cómo es? No es obligatorio. Es la criterio
podés renovar, si existen las modificaciones, por ejemplo, que planteó Santiago, lo podés renovar a los años. Obviamente, si la A vos te interesa. La etiqueta sale con un acto administrativo, que es una sanción de la ministra, y ahí está la fecha, a partir de ese momento se cuentan los días. Y esto pasa a la fecha que está hablando de bien. No hay problema. No, yo tomando un poco, Santiago, buenísimo la. Gracias. ¿No? Te maté con Pero le dices esto. Sí, sí. Pero vos fíjate la potencialidad que tiene esto, porque vos planteabas, vas a tener que buscar a los mejores equipos más pequeños. Entonces, si vos te lo diseñás como corresponde, ya te das un montón de plata porque vas a necesitar equipos más chicos para mantener las condiciones de confort. O sea, no solo únicamente la plata que te vas a ahorrar porque vas a pagar las cosas. Si haces bien las cosas, necesitas menos equipamiento para conseguir las condiciones. Y esa es la potencialidad que tiene el programa. Por eso para nosotros es muy importante trabajar con los municipios y hacerle entender a los municipios que deberíamos empezar a exigir a construir por correctos. Una vez que ustedes presenten el plan, bueno, ¿por qué empezamos a pedir un cierto nivel de categoría de la ley? Y creo que esto es lo que le va a servir a la persona. Entonces, parece que este es el desafío, no sé de su trabajo. Hoy me preguntabas el tema de responsabilidad. Yo creo que el laburo que se hace, que no es un trabajo sencillo. Ustedes, como pueden ver, un poco Santiago marcó todo lo que hay que hacer para llegar a ese resultado. Es un trabajo pesado. Uno lo toma y uno le escucha a Pablo hablar del show, es una pavada. No es una pavada, por eso nos preocupamos por hacer la capacitación, para que ustedes tomen, tengan una herramienta para que lo ayuden a manejar el software. No es una pavada y merece mucho detalle. Merece mucho detalle. Y realmente, como ves, con pequeñas soluciones, a lo mejor no están fantásticas. No sé si lo valorizaron a las modificaciones, pero me parece que no son inversiones tan grandes para cambiar tanto la clase de la vivienda. Así que para nosotros, por eso digo, para viviendas construidas, está bárbaro, podemos modificarlas, pero nuestro objetivo es que el municipio entienda que es descentralizado. Porque si no, a ver, si yo tengo que poner a una persona que me modifique mi casa para ser más eficiente, lo voy a pensar una vez. Yo tuve que hacer una modificación en mi casa y sufrí con los albañiles, con todo, en la pandemia realmente. Pero si es nueva, ¿no? Sí me pareció muy buena la exposición y vemos ese beneficio que tiene de disminuir el consumo de energía, es fantástico, con pequeñas cosas. Volver a temas tradicionales, ¿no? Las sombras, ¿no? Las banderolas. Las banderolas, que lo fuimos perdiendo con el tiempo total, el vidriado, los techos negros, bueno, todas las cosas que fuimos incorporando, que si ahora lo empezamos a mirar seriamente, energéticamente, bueno, nunca es tarde para repensar la arquitectura. Como decíamos, estamos en esa capacitación con video, realmente un trabajo muy bueno que está haciendo Pablo con 2 estudiantes de arquitectura, que nos parece muy importante. Estamos queriendo hacer, y eso vamos a hacer a través de jornadas virtuales, para el público en general, empezar a contarle que esto existe, que hay sistemas constructivos nuevos, que pueden hacer cosas nuevas en su vivienda, porque entendemos que necesita saberlo el que va a consumir. Debemos hacer esta capacitación para ese sector. Para los colegios, estamos esperando que nos digan qué necesitan. Porque estamos hablando con distintos actores que están dispuestos a capacitar. Materiales aislantes, materiales constructivos. No, ustedes nos dicen y nosotros tratamos de implementar. Total, me parece que ese es el desafío. Estamos trabajando, y esto es lo que más nos cuesta realmente, pero charlábamos antes de empezar, hacer un nuevo curso certificador. Lamentablemente ahí tenemos una barrera que es el que da el acceso a poder ingresar al software para emitir certificado y Secretaría de Justicia. Hoy por hoy los cursos están en manos de Secretaría de Justicia. Estamos discutiendo con Secretaría, nosotros queríamos hacer el curso este año
No lo vamos a poder hacer, lamentablemente, porque Secretaría de Tiempo también se está tratando de ordenar, así que nos prometieron que para el principio del año que viene vamos a volver a lanzar un curso para Santa Fe. Por supuesto van a estar informados. Estamos buscando distintas alternativas, lo damos nosotros el curso, la certificación, certifica, los resultados. No les gustaba mucho, vamos a ver si al principio del año podemos dar el curso, porque entendemos que hay mucha necesidad. Por más que hay 150 que han hecho los cursos. Ahí también volvemos a lo que charlábamos recién, que el chico contaba. Hay profesionales que hicieron los cursos y quedamos. Y hay otros que todavía no se han inscrito, no sé, los que están acá, se conocen superiores, presenten los papeles, inscriben y los ponen en contacto. Estamos trabajando también, tratando de convencer, ahora contamos el plan renovable, de conseguir financiamiento. Uno de los objetivos que yo tengo es conseguir financiamiento barato. Nosotros empezamos a trabajar este año con el Consejo Federal de Inversión Inédito que conseguimos financiamiento más que interesante para incorporar energía renovable en Chile. Hay un financiamiento para incorporar teléfonos solares, a la municipalidad a su vez tiene un reintegro para que coloque un teléfono solar y también estamos teniendo financiamiento para solar fotovoltaico. Entonces, lo interesante de esto es que hay una línea de financiamiento, si es menos de 1 millón de pesos, que te da un financiamiento a un 15% anual, con 48 meses de crédito y con algunos meses de gracia. Entonces, uno puede empezar a pagar el crédito con el ahorro. Este es un poco el concepto de la eficiencia. Eso vale para teléfonos y vale para solar fotovoltaica. Si pasamos el 1 millón de pesos, la inversión es mayor, por supuesto, el crédito pasa al 30%, nada, ningún cliente sujeto a crédito, se le van a pedir algunas condiciones de garantía. Pero nos parece más que interesante una propuesta de comprar un teléfono solar, puede andar en 300.000 pesos, a una tasa de 15% anual, en nada, no existe esa tasa. Entonces, esto es lo que estamos trabajando con Renovable y queremos hacer un plan similar para la rehabilitación energética de la industria. Lo venimos hablando, ya tenemos la propuesta hecha, tenemos una primera aceptación de esto, estamos esperando ya el definitivo, porque nos parece interesante que nosotros podamos tener con un crédito para viviendas construidas, un crédito que nos permita hacer estas modificaciones, un poco lo que está claro, poner arreglo, poner algo que nos permita, que no son inversiones tan grandes, esperemos poder resolverlo antes de fin de año, pero por lo menos tienen hoy por hoy el plan renovable. Esto se hace a través del ministerio, si es fotovoltaica, se hace a través de llenar todos los formularios que tiene la empresa provincial de energía, que pide como hacer el equipamiento, una vez que está aprobado, con eso se va al ministerio, se nos comunica todo virtual, por supuesto, y lo pasamos al Consejo Federal de Inversiones, vemos si la persona, ellos ven si la persona es sujeta a crédito, después sigue los trámites correspondientes con la provincia de Santa Fe, que es la entidad financiera con la que estamos trabajando. Tiempo que demora, estamos en 90 días, estamos trabajando por sobre todas las cosas con el Banco Provincia, que es el que más se demora, para que entiendan que esto debe ser más rápido. 90 días con la inflación que tenemos, con el presupuestario, ya la plata, me termino peleando con el proveedor. Pero bueno, queremos llegar para el estado de vivienda también, si Dios quiere, pero volvemos. Si ustedes nos demandan capacitación, vamos a ver cómo resolver. Me parece que esto lo necesitamos todos. Este es un poco lo que queríamos contarle. Excelente Santiago la presentación, nos ayudó a abordar esto. Me parece que ahí se ve la potencialidad que tenemos. Recordemos que esto siempre es energía primaria, los ahorros son más interesantes. ¿Por cuánto pasaba? Pasábamos con más del 52%.
El otro día nos contaba un colega de Santa Fe que con algunas modificaciones de la casa, el 71% de ahorro, estamos hablando de ahorro más. Hoy la tarifa está barata, se viene la segmentación, o no sé, pero algo se va a venir porque estamos pagando energía eléctrica un 30% del valor real. Nos guste o no nos guste, esto va a suceder. No gas natural. Vamos a tener que prepararnos porque esto es lo que viene. Realmente tenemos que ser eficientes, tenemos que aplicar la energía renovable. Lo que intentamos es generar estos programas, generar planes de financiamiento para que no sea tan duro pasar de una situación que no se eficiente. Así que bueno, ¿algo más? ¿Cristian? No, no estamos. Bueno, más que agradecido por escucharnos. Si hay preguntas, respondemos. ¿Hay alguna comuna o municipio adherido sobre la que está trabajando esa ordenanza tipo que mencionaron? No. Rosario tiene su ordenanza, Santa Fe tiene su ordenanza, que sí están adheridas a la ley, pero no están pidiendo categoría de vivienda. Nosotros, acá en Rafaela, tenemos la ordenanza que le está reglamentando, como dijo Cisela hace un rato, yo le estoy hinchando para que esa reglamentación ponga el tema de empezar. Lo que no me olvidaba. La ley habla de viviendas sociales. Las viviendas sociales van a estar en el 2027-2028. La ley dice que van a tener categoría C. Nosotros estamos trabajando con infraestructura. La semana que viene, el miércoles, estamos dando una capacitación un poco más profunda del tema bioclimático y todas estas cosas para que empecemos a que la infraestructura, el nuevo diseño de viviendas sociales, incorpore todo. Ya se está incorporando algo de energías renovables, pero también hay que empezar a construir un poquito mejor las viviendas, porque una vivienda social después le estamos creando un problema porque la vivienda no se justifica que uno debe sobrevivir a una persona y que está teniendo frío o calor para poder pasar el verano y el invierno. Eso es bastante complejo. Así que en esto también estamos pudiendo trabajar, es un compromiso. Entonces, nosotros del Ministerio para convencer a los otros ministerios que por ahí tenemos. Pero bueno, esto también es un desafío que tenemos, vamos a ver cómo sale. Porque también vivienda construye siempre la misma característica. ¿Por qué no con nuevos sistemas? Pero que sea eficiente. Bueno. Por favor. No. Vos te registrás y accedés, lo único que no puedes hacer es ningún certificado. Pero para jugar, está puesto. Sí, porque volvemos, hay un montón de gente que no es certificador, pero ya podés empezar a trabajar vos en tu profesión profesor. Ya podés empezar a diseñar con esto. E ir proponiéndole, como Pablo ha comentado, soluciones. En la página vos tenés el cursillo de capacitación, que vos me decías que lo habías hecho en su momento, hay esos 9 capítulos más o menos, que está toda la información, y después tenés el acceso, podés probarlo. Y lo video. ¿Esto es la página de la provincia? El software no, la página de la nación. El software está en la página de etiquetado de viviendas y Pero para registrarse. Para registrarse, entras a nuestra página, por ahí entras en el software. ¿Te referís a registrarte? Como certificador. Sí. Tenés una planillita, que te decimos qué tenés que presentarnos, la planillita del nivel S2, y después título, certificado de incumbencia y algunas otras cosas. Ahí encontramos. Entonces, eso nos manda por correo, verificamos que estés en condiciones, nosotros te metemos en la lista de certificadores, pero después, porque nos exigen así, nos va a tener que mandar la información en papel para certificar. Mientras tanto, nos dedicamos que me llegué con el papel. Nosotros sacamos la resolución, estamos sacando una por semana. Sí. Una resolución donde ya sos certificador, pero si te pedimos que no. El tema que tengo que ser Bueno, espero que no me mientan más y a principio del año que viene podamos
creo que en cada lugar donde vamos, reclamo. Nos habíamos comprometido con la ministra de hacer este curso más o menos por esta fecha. No pudimos vencerlos. El año que viene, seguro, lo vamos a hacer. Bueno, para que todos sufrimos. Además tengamos más gente cuente esto a sus clientes, creo que no queremos que esto, si uno mira lo que sucede en Europa, es obligatorio tener aire acondicionado a 27 en verano y refrigeración en 19. No queremos llegar a eso. Espero que nunca lleguemos a esos objetivos. Pero la lógica hay que ir trabajando para ir mejorando cómo malgastamos nuestras. Sí, aparte, si me permitís una aportación muy personal, creo que lo vemos muy mal acostumbrado. Porque el calor es siempre. Toda la vida. Y yo no digo que ahora no. Ponele sí que está el calentamiento global, con un poquito más de calor, pero toda la vida hizo calor. No teníamos aire, nos prendíamos el ventilador. Yo estudiaba en Santa Fe, lo cuento porque es gracioso, me ponía una palangana con agua y cubito, y ponía los pies adentro, y así me sacaba el calor. Yo tengo 63 años. Bueno, En verano dormíamos en el piso. sí, bueno, o sea. Está bien, no hay que volver a eso. No, pero te quiero decir, creo que por ahí en algún punto como que estamos acostumbrados que nos fuimos para el otro lado. Hay gente que quiere vivir todo el año 20 grados. Y el verano, y yo no Está bien, a ver, convengamos que si vos querés vivir a 20 grados, pagalo. El problema es cuando empezamos a subsidiar las tarifas y se perdió la noción de lo que sale generar. Hoy Pablo decía, por cada kilowatt que nosotros usemos, gastamos 3. El resto se perdió la financiación, eso es plata. Entonces, yo digo, me parece que nosotros deberíamos ser un poco más responsables con lo que hacemos, pero después nos quejamos de los subsidios, de nosotros también estamos haciendo. Entonces, ese cambio, y veo jóvenes o más, porque tampoco va a haber energía por mucho tiempo más. Hay que repensar. Hay que repensar por dónde vamos. Digo, no va a haber energía de lo que usamos. Posiblemente en el Ministerio estamos queriendo trabajar en el tenedor, en algunos otros temas que los que se vienen no están. Y el cambio de los fósiles, uno mira distintos informes, distintas instituciones internacionales, dejar de usar fósiles va a demorar todavía un tiempo, que yo no voy a ver seguro, más de 30, 40 años. No se va a seguir usando. El tema es que tenemos que repensar cómo usamos esos fósiles y cómo los vamos a sustituir. Las renovables vienen bárbaras. Hoy son competitivas, la solar térmica, la solar fotovoltaica, la eólica, vienen muy bien, son mucho más baratas que generar energía con combustibles fósiles. Eso no hay discusión. Pero el tema es que lo que tenemos, por lo menos en Argentina, instalado en energía renovable, estamos en los 4.000 megas y nosotros estamos consumiendo 28.000. Entonces, todavía el escalón es muy grande. Por otro lado, las energías renovables, si nos basamos en el sol y el viento, no están. Y nosotros de noche consumimos mucho. Entonces, hay que ver cómo se abastece esa necesidad. Esto es un poco lo que uno intenta trabajar en el Ministerio, ver cómo mejoramos, cómo hacemos más competitivas algunas formas de innovación. Lamentablemente todavía no seguimos manejando inversión de retorno, sin contar todas las otras externalidades que tenemos en juego, de lo que significa malgastar la energía. Por eso este es un camino que podemos transitar todos. También tenemos que sentarnos a definir con los colegios cuánto va a salir el servicio de un profesional para hacer un servicio. Porque lo pueden hacer ustedes, lo puede hacer un maestro mayor de obra, lo puede hacer el uno de los ingenieros especialistas, un ingeniero civil. Tampoco tenemos que pensar que los voy a subir. Una persona en Reconquista mencionaba, la gente no lo quiere hacer porque es muy caro. Dijo, no sabes todavía. Pero ya te empiezan a bastardizar un programa y no sabes. Porque aparte, yo entiendo que la ganancia de los profesionales no va a ser así. No, la ganancia va a ser por todo lo que hay que hacer después. Por lo
menos yo lo entiendo de esa manera. Pero bueno, esto es una discusión que estamos pidiendo a los colegios. Primero le quitemos tarifas, bueno, creo que sea muy difícil quitar tarifas entre los colegios, y después nos mantenemos al tiempo. Este es por lo menos nuestro consejo, después cada uno sabe cómo. Además, lo que ofrecerle mejor calidad de vida al cliente, una recompensa profesional. Yo estoy diciendo al cliente, vos vas a invertir un poquito más acá, pero después te lo vas a ahorrar. Hoy nos lo permiten los materiales nuevos que hay. Tenemos que textil, en lugar de tener vidrio, tenemos un montón de, podemos hacer un sándwich en una pared con una cámara de aire para evitar la fermentación técnica. Tenemos los elementos que no son tan caros para lograr una eficiencia energética. Lo que pasa es que también hay que hacer entender a la gente que no son tan caros. Claro. Realmente no es una cosa costosísima, si uno de móvil ya proyecta. A ver, cuando empezamos con los cambios de agua, hablar de un LED es carísimo. Claro. Hoy, ¿quién no tiene un LED en su casa? Bueno, la tecnología también te va llevando a ser eficiente. Cuando aparecieron los aire acondicionados, cuando apareció el etiquetado de eficiencia, era de la que a la. Hoy en Argentina no se puede vender aire acondicionados que no sean clase A combustible. O sea, el sistema te va llevando a ser eficiente. Además, volver, no sé, al pan código, pero vos pones una caldera y la estacionada a través de lo caliente, llevar al radiador de grasa, hay un montón de cosas que no son costosas y que pueden mejorar la calidad de vida de la vivienda, rebotes que permiten mantener la casa a 24 grados, hay un montón de elementos hoy para poder bajar el costo de la energía. Pero ¿qué pasa? Hacemos al revés. Los costos de los edificios bajaron porque no le ponemos una cortina enrollada ni un poquito. De puro vidrio. Y ese tipo, si no pone aire acondicionado, muere adentro de una habitación y le da toda la casa en temporada. Pero bueno, como decías vos, se fueron perdiendo algunos criterios y se construyó de esa manera. Si querés construir de esa manera, paga la energía, bueno, está. Después, el agotamiento, después pasa que en pleno verano revientan todas las centrales y todo el mundo se queda. Bueno, hoy he escuchado que la EPE está diciendo, ojo, que el verano, pero que aparte, a ver, cuando uno mira lo que era el consumo per cápita en Argentina hace 40 años atrás, ahí estamos en doble. Sí, no, Pero uno mira. la realidad era distinta, las casas tenían una lámpara por habitación, la heladera, el televisor y la preocupación de toda la mujer la plancha. Eso no lo veo. Y la heladera. Ahora se está en la mano y que se pero bajo el electrodoméstico de su madre. Nada más, no sé, dos ventiladores. Y llegaba la factura de la y a mí en mi casa, ese día me comía. No, pero por eso el tipo de modo de vida cambió completamente. Hay computadoras, hay. A ver, si miramos los consumos energéticos per cápita, estamos más o menos en la media. En los países avanzados, pero lo lógico es que estamos consumiendo más energía. Y ni hablar los países como India, como China, que están muy por debajo. Eso va a significar que la demanda energética cada vez es mayor. ¿Por qué lo vas a hacer? Si no la tenés en este sistema convencional. Entonces, el panorama no es del todo alentador, son cantidades que hay que hacer. Esto es un granito de arena, pero un granito de arena que si lo hacemos todos, se hace transformar en algo más. En una playa. Bueno, muchísimas gracias por su tiempo. Tenemos los bailes de misterio, nos molestan, no hay ningún problema. Nosotros encantados. Y demandas que ustedes necesiten, vamos viendo cómo vamos. Y traccionemos para el municipio, ya que lo ordenanza. Exactamente. Muchas gracias. Gracias, Muchas gracias. Gracias.